una vista al interior de la cultura y lengua japonesa desde mi perspectiva. En esta diapositiva podemos observar dos fotos muy semejantes. Al observar las dos fotografías, ¿qué podrían decir de ellas? Son fotografías muy parecidas, pero en realidad representan dos árboles muy diferentes. Sí, yo pienso que ustedes ya saben qué árbol es. Al finalizar, les diré qué árbol es. En esta ocasión quisiera hablar y hacer una reflexión con respecto a la relación en el uso y comprensión del japonés por personas que no son nativas. En el caso de personas de la cultura occidental que aprenden el japonés, pienso que es importante que además de la lengua como tal, la estructura, la gramática, etc., los estudiantes sean introducidos al idioma a través de la cultura. Se preguntarán por qué a través de la cultura. Porque el concepto que tiene la cultura occidental difiere en muchos aspectos con la cultura oriental. Cuando un japonés y un mexicano se comunican, podemos asegurar que la comunicación se está dando bien. El hecho de poder hablar y entender el japonés equivale a poder escuchar y comprender el sentido exacto de lo que se está tratando de comunicar. Sí, el japonés es una lengua que está estrechamente ligada a la cultura. Aquí quisiera hacer un paréntesis y explicar lo que es la cultura con C mayúscula y la cultura con C minúscula. La cultura con C mayúscula es la cultura que se ve como el teatro, la música, la comida, la danza, la vestimenta, la arquitectura, los movimientos. En cambio, la cultura con C minúscula es la que no se ve. Por ejemplo, los valores, la manera de pensar y de actuar, el sentido y significado que se le dan las palabras, la razón de ser de las acciones, las creencias, etc. En Japón se dice mucho la siguiente expresión: Nihongo wa kuki de yomu. Esto quiere decir que el japonés se debe de hablar y comunicar leyendo la situación en la que se encuentra, dependiendo de la atmósfera. El japonés, esto es de vital importancia en el momento de interactuar en el idioma japonés, debido a la diferencia que existe en lo que llamamos la cultura con C minúscula. Por ejemplo, en Japón existen muchas jerarquías en el lenguaje: la forma cortés, la forma informal, el uchi y soto, que quiere decir adentro y afuera. La misma persona puede estar en diferentes circunstancias y posiciones dependiendo del ambiente y la situación social en la que se encuentre. Por ejemplo, el padre de un niño puede ser el padre y decir chichi des. En cambio, la persona que se refiere a él no lo llamaría chichi, como en español padre es lo mismo para cualquier situación, lo tendría que llamar como Otoo-sama, Otoo-san. O por ejemplo, un profesor en una escuela puede ser sensei, kyoshi, o un empleado en una compañía, depende de su situación, sería el shacho, kacho, bucho y buka, y dependiendo de cómo, en qué posición y situación se encuentre, tiene que ser llamado de diferente manera y tiene que hablar esa persona y hablársele a ella de diferentes maneras. También existe lo que se llama dentro de las familias y las compañías, lo que es el uchi y soto, y que son círculos sociales en los que entra los que son dentro del círculo o los que son fuera del círculo, y dependiendo del círculo también se expresan de diferente manera. La violación de estas reglas de la sociedad nos llevan a cometer en ocasiones terribles errores en la comunicación que quizás no sean intencionales, pero resultan en una muy mala comunicación. En las compañías, en la familia, en las compañías podemos ver esta relación de uchi y soto, y
dependiendo de la posición en la que se encuentre uno, es como uno tiene que hablar y referirse a los demás. Esta estructura debe conocerse muy bien, sobre todo en los lugares de trabajo. A continuación quisiera hablar un poco sobre la cultura. En Japón, la cultura muchas veces resulta al revés. Entonces, podríamos decir que el mundo es un poco al revés en Japón. Por ejemplo, entre algunas diferencias que podemos ver es en los automóviles, los volantes de los autos en México están a la izquierda y en Japón a la derecha. La manera de exprimir los trapos también es al revés. En Japón se ve como que exprimen como si agarraran las armas, y tal vez esto también es una herencia cultural y por eso es esa manera de exprimir. En cambio en México es al revés. También en cuanto a la talla de madera, la manera en que se cepilla, en Japón se jala el cepillo y en México se empuja el cepillo. Otra diferencia que podemos encontrar es en las fechas y el nombre, en la manera de la escritura. En México el nombre de pila va primero y después el apellido, y en Japón el apellido va primero y el nombre va después. En la fecha también vemos que en México primero el día, después el mes y el año, y en Japón primero va el año, después el mes y el día. Y la escritura en México es de izquierda a derecha, siendo que en Japón la escritura es de derecha a izquierda y muchas veces se escribe de arriba hacia abajo y no en forma horizontal. La estructura de la oración también es diferente. En el español primero va el sujeto, después el verbo y después el predicado. Y en cambio en el japonés primero va el sujeto, después el objeto y el predicado. También en cuanto a los conceptos, tenemos que son muy diferentes. Por ejemplo, los conceptos del tiempo, el honor y el deber, la comida, la limpieza, etc. Por ejemplo, en el tiempo es muy importante ser puntual. En cuanto al deber y el honor, se acostumbra que esto viene de las épocas feudales en los que los señores feudales protegían a los samuráis, y los samuráis a su vez se protegían entre sí, y esto hizo que se hiciera esta relación de deber y honor como de obligación, en el que cuando una persona hace un favor a otra, esta también tiene que de alguna manera devolverle ese favor. En cuanto a la limpieza, también en Japón no es muy bien visto entrar a las casas con zapatos. Normalmente se entra a ellas sin zapatos. En cuanto a la comida, también en Japón es de muy mala educación comer mientras se caminan. En cambio en México, no importa en qué lugar coma uno, no es mal visto. Entonces podemos llegar a la conclusión, después de haber visto esto, y pensar si en realidad tanto los japoneses como los mexicanos están pensando en lo mismo cuando se refieren a alguna cosa. Y podemos ver diferentes imágenes en las que podemos ver diferentes maneras de ver diferentes situaciones, dependiendo de que si son de la cultura occidental o de la cultura oriental. Y en primer lugar, en este diapositiva podemos ver la diferencia de las personas cuando enfrentan los problemas. Los occidentales se dirigen directamente hacia el problema, en cambio los orientales le dan un poco de rodeo al problema. En cuanto al sentido del ser, los occidentales le dan mucha importancia a la persona, en cambio los occidentales no le dan tanta importancia, sino que son como parte de una colectividad, son muy pequeños. Cuando expresan el enojo, los occidentales muestran el enojo
en su cara. En cambio, los occidentales pueden estar sonriendo y en cambio por dentro estar muy enojados. En cuanto a las relaciones, podemos observar cómo los orientales están muy interrelacionados, se forma una especie de red en la que todos son interdependientes. En cambio, los occidentales de alguna manera están relacionados, pero forman más grupos individuales. Y también en cuanto a la forma de opinar o de expresar ideas, los occidentales son muy directos a comparación de los orientales, que tienden a no ser tan directos. Y en cuanto al estilo de vida, los occidentales son muy individualistas y en cambio los orientales tienden a vivir dentro de una comunidad, son parte de un grupo social. Y también podemos pensar a veces que tal vez estamos pensando en la misma cosa, pero en realidad no estamos pensando en lo mismo. Por ejemplo, esta imagen de barbacoa, para los mexicanos la barbacoa viene siendo la que es de oveja y se hace en los pozos, pero a un japonés cuando le dicen barbacoa, lo que piensan es la barbacoa del barbecue estilo americano, en el que se asa carne de res y verduras, y es un poco, la idea es diferente, aunque el concepto se supone que es el mismo. Existen también unos estudios que realizó Lisbeth, en los que hace una comparación de las culturas y sistemas de pensamiento. Hace una comparación del conocimiento analítico con el conocimiento cognitivo. Y él encontró diferencias de estructura social y práctica. Por ejemplo, tanto la antigua China como la cultura asiática moderna son sociedades relativamente colectivistas e interdependientes. Y la cultura griega como la cultura occidental moderna son relativamente individualistas e independientes. Los patrones de colectividad requieren atención hacia las personas, en cambio los patrones individualistas requieren patrones que permiten la atención a los objetos. Y Marcus y Kitayama observan que la dirección de la atención hacia los objetos sociales se extiende hacia los objetos en general. En cuanto a la actitud, los chinos se centran en la situación, están obligados a ser sensibles al medio ambiente. En cambio, los americanos se centran en el individuo, esperan que el medio sea sensible a ellos. Los chinos asumen una actitud pasiva y los americanos asumen una actitud activa y de conquista al enfrentarse al medio. Por otro lado, la orientación americana puede inhibir el desarrollo de la tendencia a percibir los objetos en el contexto ambiental en términos de relaciones o interdependencia. Los niños chinos, en cambio, aprenden desde muy pequeños a ver el mundo basado en una red de relaciones. Están centrados en la sociedad, o sea, en la situación. Como explicación histórica, de alguna manera podemos ver la diferencia en la educación. Se hizo un estudio en profesores de escuelas primarias y universidades japonesas y americanas, y se observó que los profesores japoneses establecen el contexto, actúan en orden cronológico, alientan a los estudiantes a imaginar situaciones en su mente, y más del doble de las preguntas se hace más del doble de preguntas de cómo funcionan las cosas que los americanos. En comparación, los profesores americanos utilizan menos tiempo en el contexto, comienzan más bien con el resultado. Se destruye el orden cronológico y los factores causales se identifican. Más del doble de las preguntas se basan en el por qué, o sea, más del doble es el por qué que los estudiantes japoneses. El razonamiento es en sentido contrario debido a la sensación de la acción. La diferencia debido al trasfondo cultural. Según Nisbet, en la cultura china la armonía entre las personas es la clave. En cambio, en la cultura occidental
se pone atención en buscar cómo se debe de realizar las cosas y no pone mucha atención a las personas. Por lo tanto, la forma en que cada persona ve el mundo y la forma de observar el mundo depende virtualmente del lugar en el que nacemos y crecemos. Como conclusiones, entonces, después de ver que existen este tipo de diferencias de cultura y después de haber enseñado muchos años el idioma japonés, creo que hay muchas desventajas en la enseñanza basada actualmente en la forma, que es en la gramática. En la mayoría de las escuelas es este tipo de enseñanza, y al mismo tiempo me he dado cuenta de que los profesores japoneses, para ellos la cultura con C minúscula sobre la que hablábamos anteriormente es demasiado obvia y no se percatan de este tipo de diferencias y no la transmiten a sus alumnos. Por otro lado, los profesores mexicanos que nunca han estado dentro de la cultura con pequeña c, no tienen ese conocimiento o experiencia y tampoco llegan a ser capaces de transmitir este conocimiento a sus alumnos. Entonces, después de observar tanto tiempo este tipo de situaciones, pues he pensado cómo lograr una mejor comunicación, cómo resolver esta situación, cómo se puede introducir durante la enseñanza del lenguaje la cultura con C minúscula y no solo la cultura con C mayúscula o la forma gramatical, la forma del idioma, sino más bien el contexto del idioma, que es lo más importante, porque, como hemos visto, los contextos y las situaciones de Occidente y el Oriente son muy diferentes. Entonces es muy importante saber la situación o la atmósfera en la que se encuentra uno para poder actuar y hablar y comunicar lo que se tenga que comunicar. Entonces, el problema a resolver creo que es preguntarse cómo se va a introducir la cultura con C minúscula durante la enseñanza del japonés a los alumnos. Finalmente, aquí podemos ver que estos dos árboles que vimos al principio son muy semejantes, son fotografías muy semejantes, pero si uno conoce tanto la cultura mexicana como la cultura japonesa, puede uno darse cuenta de que uno es una jacaranda y el otro es un árbol de sakura, de cerezo. Entonces podemos ver que existen muchas similitudes y a su vez muchas diferencias entre México y Japón. Las jacarandas y los cerezos en su apogeo son muy similares, sin embargo, si las observamos bien, son flores muy diferentes. Finalmente, como conclusión, pienso que uno como profesor de japonés debe de aprender y debe de saber transmitir lo más importante de cada cultura. Uno debe de saber identificar cómo es la cultura mexicana y cómo es la cultura japonesa en su contexto. Como hemos visto, es muy diferente. A veces pensamos que es igual y en realidad tienen ese tipo de diferencias contextuales que provoca muchas discrepancias. El poder conocer este tipo de diferencias nos puede llevar a tener una relación más armoniosa y lograr una relación de comunicación más precisa y exacta a través del conocimiento de la cultura con pequeña c, que es lo que deberíamos de poder enseñar a nuestros alumnos para lograr una mejor comprensión y transmisión del japonés. Muchas gracias por su atención.